Gracias también a todos, sobre todo a Abra, por crear el espacio. Y vamos a comenzar. Veo ahí varios que se están conectando, a Vane, a Caro, también Karina, a Hans, a Susana. Estamos co-creando este espacio y eso es lo mejor también de este tipo de iniciativas también, que las hacemos entre todos. Así que antes de partir, dejen sus comentarios en el chat, vayan haciendo preguntas, si quieren estimular la discusión, si quieren comentar algún tema. Vamos conversando entre todos, que al final el aprendizaje aquí es colaborativo y eso es lo más importante también para todos en este tipo de espacios como Abra particularmente, donde están todos reunidos, gente muy capa, eh, y sobre todo la audiencia, que yo creo que es incluso más capa de los que están acá presentes, así que eso es lo que nos importa, compartir, vivir realidades y conocernos entre todos. Entonces, esto es Abra, ¿cierto? Esto es Abra, tecnologías emergentes, donde buscamos conversar sobre diversas tecnologías, data, soluciones digitales que hoy día están moldeando la transformación de empresas e impactando a miles de personas dentro de esta industria 4.0. Justamente nosotros abrimos este espacio para ayudar a distintas compañías, tanto equipos y principalmente a personas como ustedes, como tú, quienes están creando el futuro del trabajo y moldeando a las organizaciones del futuro en Latinoamérica. Cuando queremos hablar de qué trata este espacio, hay que entender que hoy día una parte importante de las organizaciones en Latinoamérica están llevando a cabo distintos procesos de transformación digital, creando nuevos productos, servicios, startups internas, y lo más curioso es que todo esto se da en un mar de incertidumbre. Y justamente no todos tienen la oportunidad de saber qué ocurre con estas nuevas tendencias, cuáles son las terminologías del momento, cómo se están dando estos cambios tecnológicos y sobre todo cuál es la aplicación de esta misma tecnología a las organizaciones. Entonces, por lo mismo, lo que hoy día nosotros buscamos en este espacio es darte las herramientas, las estrategias, llevar insights de la industria para que tú puedas llevar adelante el desarrollo de estas nuevas soluciones tanto para las personas como la creación de nuevos negocios, sobre todo utilizando lo mejor de las tecnologías emergentes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cierto? Durante las siguientes sesiones nosotros vamos a estar contando con distintos invitados, equipos y expertos también en distintas tecnologías, quienes han venido creando nuevas soluciones, quienes han estudiado y protagonizado el cambio tecnológico en la región, donde vamos a ir viendo ciertos temas principales que ayudarán a ver la tecnología no como alguien externo, no como chino mandarín, sino como un aliado para resolver distintos problemas emergentes que se dan hoy día en distintos sectores y en distintas industrias, por ejemplo, como en la educación, como en la salud, en el sector financiero, en el gobierno, en retail, en sectores industriales, dentro de la manufactura, minería, entre otros. Es importante entender que las tecnologías emergentes dentro de esta industria 4.0 tienen muchísimas variantes. Y es por lo mismo que cruzaremos todos estos sectores previos que hablamos, ¿cierto? Como la educación, finanzas, banca, con distintas tecnologías que cada día están emergiendo y popularizándose, como la inteligencia artificial, como la robótica, en temas de data, ciberseguridad, temas de automatización, y esto conectarlo con cultura del trabajo en entornos digitales, cómo funcionan equipos de tecnología, cómo se da la omnicanalidad, y sobre todo también cómo esto lo conectamos con la experiencia de usuarios dentro de otros temas. Justamente el cruce y la interacción de estos temas y cómo se aplican al día a día para distintas organizaciones, cómo impactan en un negocio, es lo que nosotros vamos a ir profundizando con nuestras invitadas e invitados a este espacio de aproximadamente 30 minutos. Y quiero ser ahí muy sólido en mencionar que son 30 minutos, sé que hoy día toda la gente está corriendo y parte de la tecnología tiene que ver con esta velocidad y cómo también se está dando el consumo de contenido hoy en día. Así que vamos a ir buscando cómo ir al grano para llegar las cosas principales en este corto tiempo. Mi nombre es Sebastián Oces, como les comenté, es un honor para mí poder estar acá compartiendo con ustedes y aprendiendo también de ustedes. Yo de formación vengo de la sociología, estudié en Chile, ¿cierto? Sociología, sin embargo, me dediqué desde que partí a la música, al punk rock, ¿cierto? Donde estuve mucho tiempo divagando por distintos países de Latinoamérica,
y al mismo tiempo en paralelo aprendiendo de manera autodidacta y luego formándome en temas de innovación y tecnologías, que es a lo que me dedico hoy. Yo soy uno de los socios fundadores de Continuum, una empresa de tecnología, de software, innovación y experiencia de usuario que está en Chile, está en Perú, en Estados Unidos, y justamente desde donde les hablo hoy, que estoy en Medellín compartiendo para ustedes, que es donde estamos abriendo la siguiente sede también de Continuum, donde buscamos apoyar sobre todo a las organizaciones a transformarse digitalmente, y justamente en este espacio para compartir todo lo que nosotros hemos aprendido desde que partimos en esta travesía con ustedes, desde cómo trabajan nuestras empresas amigas, ¿cierto? Cómo trabajan nuestros clientes, cómo los ayudamos a ellos. Lo que buscamos aquí es traspasar y transparentar todos estos conocimientos para que ustedes sean capaces también de poder aplicar todo esto que hemos venido aprendiendo a sus propias organizaciones. Sobre esta misma primera sesión está dividida en dos grandes partes. La primera, donde nosotros buscamos hablar del problema tecnológico en sí, y la segunda vamos a dar una introducción general a la industria 4.0, a la transformación digital y cómo se conecta con estas tecnologías emergentes. Y dado que lo que buscamos hoy día en este espacio es aplicar todo esto a nuestras propias organizaciones, lo primero que necesitamos entender, curiosamente, no tiene que ver necesariamente con la tecnología de moda, sino con la mentalidad que nosotros tenemos que adoptar para trabajar y sobre todo para elegir la tecnología adecuada para los desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos en el día a día. Y es por eso que en el primer punto de esta conversación quiero referirme a que las tecnologías solo resuelven algo cuando identificamos claramente cuál es el problema que buscamos resolver. Quiero ser bien majadero con este punto, porque tiene que ver cómo pasamos de un problema hacia una solución tecnológica para las distintas iniciativas que nosotros tenemos en mente, ya sea en nuestra proyección anual, en las nuevas iniciativas que están saliendo de las corporaciones, en las nuevas ideas que salen de estos centros de innovación. Y esto se los comento porque no saben cuántas veces he visto y me ha tocado pasar por distintos proyectos, desafíos, clientes y personas interesadas en trabajar con nosotros, en donde quieren saltar directamente a la implementación de una tecnología o de la metodología de moda. La tentación acá es gigante, ya que por todos lados hoy día se está hablando de machine learning, de inteligencia artificial, de chatbots, de Internet de las Cosas, design thinking, omnicanalidad y X tipo de plataforma o la palabra de moda que esté dándose en el momento. Y muchas veces no se tiene claro cuál es el problema que tienen y buscan resolver. Y es por eso que creo que es una conversación muy clave también para partir este set de conversación sobre tecnología. Justamente como dice Einstein, si tuviera 1 hora para resolver un problema, invertiría 55 minutos en entender el problema y 5 en resolverlo. Así de importante es entender claramente el problema y es parte de cualquier estrategia que ustedes estén desarrollando en sus organizaciones, tanto en una startup, en iniciativas, como en su vida personal. Entender el problema es lo que nos va a ayudar a llevar con éxito cualquier tipo de iniciativa que nosotros llevemos adelante, sobre todo cuando implica una inversión tan grande como la que es tecnológica. El inconveniente principal de saltar directamente a una solución tecnológica se resume en que es una pésima inversión de tiempo, de recursos y sobre todo algo que a veces es intangible, pero hay un desgaste innecesario en su equipo al que ustedes van a llevar inevitablemente al fracaso en el caso de que no se parta entendiendo el problema. Y aquí hay que entender que los proyectos tecnológicos son proyectos generalmente de gran magnitud, ¿cierto? Donde hay una inversión tanto económica como de tiempo, como de recursos muy alta. Y el impacto político de esta solución tecnológica mal conceptualizada desde un inicio es enorme. Desde que hay distintas entidades que pueden estar financiando un proyecto o la creación de un nuevo producto, una solución, como de la suma de gente involucrada que está invirtiendo su tiempo, esa hora de tiempo en reuniones, esa hora de tiempo en idear cosas, en co-crear, en validar, en ser entrevistada, es un tiempo que va sumando y se va compilando y que generalmente, si esto no va en buen camino, termina en una frustración organizacional, ¿ya?
Y esto ya genera un montón de frustraciones, ¿cierto? Por ahí también se habla del mismo fracaso mismo, que justamente en Abra también hay otro espacio para hablar del fracaso. Sin embargo, el fracaso siempre es bueno, yo creo, cuando está enfocado en resolver un problema, ¿ya? Un problema correcto. Si estamos resolviendo un problema incorrecto, el fracaso va a ser probablemente constante y no es lo que queremos, sino que queremos aprender de esto y salir adelante lo antes posible. Aquí es claro entender y probablemente a ustedes les ha pasado, es cosa que ustedes se pregunten en su organización, ¿cuántos proyectos nunca vieron la luz? A nosotros nos ha pasado varias veces ya, y aquí tengo que ser muy honesto, que a pesar de que somos una consultora de tecnología, nos gustaría a nosotros como consultora que todos los proyectos que nosotros realizamos con los clientes, obviamente se dieran a la luz, estén publicados, ¿cierto? Hayan ganado, qué sé yo, un montón de galardones. Sin embargo, una parte muy importante de ellos, y sobre todo en el pasado, quedaron guardados en carpeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hubo un problema lo suficientemente relevante. De hecho, hay una frase también en un libro que les recomiendo que se llama Gap Selling, que justamente habla, si no hay un problema, no hay venta. Y aquí me refiero a que tiene que haber una venta interna del problema. A alguien le tiene que doler este problema, a algún stakeholder, algún gerente, algún director, ¿cierto? Algún partner. O de lo contrario, nadie le va a interesar porque no va a estar generando ningún tipo de fricción en su día a día. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de implementar nuevas tecnologías, vemos que a compañías que les ha ido muy bien en el pasado, ¿cierto? Porque tienen una estructura, porque ya han tenido trayectoria y tienen muchos éxitos acumulados, les cuesta mucho visualizar el impacto que tienen los dolores futuros o los dolores emergentes, porque ellos dicen, oye, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué me voy a transformar si ya he estado bien haciendo las cosas como me han resultado en los últimos 10 años? Y es obviamente ellos los que están más en riesgo de las startups, ¿cierto? De las nuevas tecnologías, de los nuevos problemas que están dándose hoy día en esta revolución de la industria 4.0, en esta revolución de las organizaciones y revolución de las organizaciones. Y como le decía, a pesar de que yo trabajo en una consultora de tecnología, lo más importante que buscamos siempre transmitir a nuestros clientes y a nuestros amigos es que el problema viene primero y luego viene la solución. Y es por lo mismo que buscamos cuestionar mucho, partiendo de si es necesario o no construir una solución tecnológica desde cero. Hacer este ejercicio de cuestionarlo y cómo podríamos resolver el problema con algo ya existente, validar si el problema vale la pena ser resuelto, es lo que a nosotros nos ayuda a crear soluciones que generan resultados en mejores resultados en menor tiempo, y aquí es donde hablamos de estos conceptos muy ligados a la tecnología, que es el MVP, o el equipo mínimo viable, o sea, está el producto mínimo viable, y otro concepto también asociado es el equipo mínimo viable. Con esto nos referimos a cuáles son las condiciones mínimas que necesitamos nosotros para resolver un problema, ¿y cuál es el equipo mínimo que necesitamos para resolver un problema? Sobre todo hoy día en el entorno donde la innovación está siendo validada, está siendo cuestionada por las organizaciones, cómo nosotros vamos generando credibilidad, nosotros que estamos con la bandera de la innovación, con la bandera de la transformación digital, cómo podemos ayudar a los otros a que entiendan que hay muchas oportunidades a partir de estos, pero no nos queremos quemar, y obviamente si vamos con un problema incorrecto, vamos a quemarnos fácilmente. Entonces, ¿cuáles rutas hay que hoy día nosotros podemos tomar para identificar que estamos trabajando sobre un problema correcto y luego pensar cuál es la solución tecnológica? Lo primero, hay que entender si hay un problema de negocio, si el problema es tecnológico u operativo, o si hay un problema emocional, y al último también entender a quiénes les afecta. Cuando pensamos y nos cuestionamos si hay un problema de un negocio u organizacional, hay que entender la problemática. ¿Está asociada a algún objetivo de negocio? ¿Le va a impactar si lo resolvemos alguna métrica estratégica? ¿Está relacionada con nuestro plan, cierto? Y con nuestra visión a largo plazo. Cuando hablamos si hay un problema técnico, generalmente es cuando nos damos cuenta que algo no está funcionando bien, ¿ya? Hay muchos retrabajos, ¿cierto? Nuestro call center está saturado, hay muchas quejas de algún lado, nos estamos dando cuenta que un proceso
se está dando con muchos problemas, hay una tasa muy alta de errores recurrentes, o sin embargo estamos viendo que hay un problema emocional, donde el equipo, por ejemplo, está con la satisfacción hasta el piso, donde el engagement está muy bajo, y a pesar de que esto tiene que ver con el lado mucho más humano, está directamente relacionado a las soluciones tecnológicas que nosotros vamos a ir creando. Y es por lo mismo que aquí tenemos que tomar dos perspectivas de a quiénes les afecta. Por un lado, tenemos a los stakeholders internos, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos a nuestros usuarios externos, generalmente quienes reciben nuestro producto, quienes reciben nuestro servicio. Del lado interno, para nosotros identificar a stakeholders o las problemáticas, hay ciertas herramientas desde el lado de la experiencia de usuario, como un service blueprint, ciertos, como la creación de sistemas centrados en empleados, ¿cierto? Y desde el lado de los usuarios externos, los mismos también nos ayudan, complementado con otro tipo de metodologías centradas en usuario, como hacer investigación de usuarios, mapear servicios, hacer estos famosos Customer Journeys, sobre todo para identificar cuáles son estos pain points en la experiencia de un usuario, y luego, como un siguiente paso, idear qué soluciones nosotros podemos ir resolviendo utilizando distintas tecnologías. Por ahí también hay un montón de otras herramientas que vamos a ir conversando cuando ya entrevistemos a equipos, ¿cierto? Y cómo ellos han partido desde la conceptualización de la solución, ni siquiera pensando en que ya hay una solución existente. Y esto generalmente parte cuando hay una organización que identifica un problema que vale la pena ser resuelto, y luego venimos con un equipo de tecnología, con un equipo de experiencia de usuario a resolverlo. Y para eso hay distintas técnicas de ideación, de identificación de problemáticas que vamos a ir conversando ya en la práctica con los mismos equipos. En resumen, si a nadie le duele, nadie va a estar dispuesto a invertir o a hacer sacrificios, y por lo mismo va a ser una solución que va a llevarte directo al fracaso. ¿Cómo esto lo vemos en temas prácticos? ¿Ya? Algunos de ustedes también conocen una plataforma en la que hemos venido trabajando, que es Relink. Relink no partió como una solución de inteligencia artificial y machine learning. Relink vino como un problema. ¿Ya? Relink, para quienes no la conocen, hoy día es la principal plataforma de reconversión laboral para Chile, y el problema que nosotros resolvemos tiene que ver con la obsolescencia acelerada de los empleos. ¿Ya? Esto hace que, sumado a la cesantía proveniente de la pandemia, el avance de nuevas tecnologías, donde un porcentaje importante de la población en Chile, como dicen estudios, van a quedar sin capacidad para poder ser productivos porque sus trabajos van a quedar obsoletos. Lo que nosotros buscamos darle solución es crear estas rutas para que la gente sepa cómo reconvertirse laboralmente y ser personas con demanda para el futuro, ¿cierto? Ser personas demandadas laboralmente en el futuro. Y obviamente también para que el país pueda tener un mapa de ruta sobre cómo van a invertir en estas ocupaciones del futuro. Entonces, si bien la tecnología que está detrás de eso ya está conectada a Machine Learning y a inteligencia artificial, lo que buscamos acá es resolver y guiar decisiones de reconversión laboral, que ese es el problema principal que queremos resolver. Y obviamente hay muchas formas de resolverlo, una de ellas tiene que ver con esta inteligencia que nosotros estamos dándole hoy día. Otro caso que estamos trabajando en Perú tiene que ver con cómo nosotros ayudamos a gobiernos a tomar mejores decisiones en cuanto a inversiones en políticas laborales. Y este es el caso del Observatorio Laboral, que es algo que estamos construyendo hoy en día. Entonces, si bien acá la tecnología principal tiene que ver con data, ¿ya? Esta data nos ayuda a resolver un problema que hoy día es el desconocimiento de cómo las personas pueden elegir también qué estudiar, por ejemplo, a la gente que está egresando de las universidades, y cómo también el gobierno puede definir dónde da apoyo para que la gente pueda formarse a futuro. En otro caso de educación ya más corporativo, nos llegaron pidiendo a nosotros, por ejemplo, un LMS. Para quienes nos conocen, un LMS es un Learning Management System, un sistema de gestión de aprendizaje, y en este caso decían que era un LMS con gamification. Ya venían ya con la solución. Sin embargo, nos dimos cuenta que la solución tenía que ver más que nada con un sistema de reconocimiento y desarrollo laboral, donde este gestor de aprendizaje era solo una parte. Con estos ejemplos yo les quiero dar una muestra de que hay que partir con el problema antes de la solución. Entender este problema que valga la pena va a ser esencial
para identificar correctamente la tecnología que necesitamos buscar, integrar o crear desde cero para estos problemas que van a estar surgiendo dentro de esta industria 4.0 y estoy seguro que ustedes se están enfrentando hoy día. Y aquí donde hablamos también a grandes rasgos, pero ¿qué diablos es esta industria 4.0? O cuarta revolución industrial, como le llaman, o esta ola de transformaciones digitales que estamos viviendo hoy día, y yo estoy seguro que a cada uno de ustedes les ha afectado. Desde trabajar de manera remota, asíncrona, estar en esta llamada por Zoom, tiene que ver con el reflejo de todo eso. Sin embargo, esto tiene un trasfondo mucho más atrás. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, de industria 4.0 o de tecnologías emergentes, esto implica un desarrollo de una nueva revolución en los sistemas de producción, donde hoy día se están utilizando tecnologías inteligentes, interconectadas, automatizadas basándonos en data y en algunos casos apoyado por robots autónomos. El momento de esta era tiene que ver con la inteligencia de los sistemas de producción que estamos utilizando y que previamente eran basados solo en inteligencia humana o inteligencia biológica. Y que justamente hoy día una parte creciente de esta inteligencia que existe en el mundo, ¿cierto? Justamente Elon Musk comenta que la mayor parte de la inteligencia que se está dando hoy día no proviene de la inteligencia humana, sino de la inteligencia por máquinas, por software y de lo que llamamos hoy día inteligencia artificial. Y es por eso que hoy día también es algo tan riesgoso, porque es un camino al vacío que hoy día ni siquiera estamos entendiendo claramente, porque es algo que se está co-construyendo, y el futuro es algo que vamos a tener que vivir y experimentar, pero tiene muchos caminos que hoy día ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar, sobre todo con la inteligencia exponencial que se está dando. Entonces, justamente cuando hablamos de esta industria 4.0, es un escenario donde lo físico y lo digital está integrado de cara a las experiencias de las personas. Justamente los gringos hablan de lo digital y lo físico como el phygital, que le llaman muchos de ellos también, en esta interconexión de experiencias de servicios y productos. Yo estoy seguro que ustedes lo ven muy bien. Antes, por ejemplo, cuando ustedes iban a pagar, por ejemplo, a un supermercado, ¿quién te atendía? A uno, obviamente, un cajero, ¿cierto?, que agarraba los productos, te saludaba, seguía un protocolo. Sin embargo, hoy día en muchas tiendas de retail, por ejemplo, como en los mismos bancos, ¿cierto?, como en supermercados, está la atención autónoma. Vas tú mismo, pasas tus productos, ¿cierto?, pagas, y todo es a través de un sistema tecnológico, a través de un software y a través de una máquina. Entonces, es muy curioso que este escenario, ¿cierto?, desde el lado de la manufactura, implica la creación y producción de elementos que cambian tanto del lado de cómo estamos viviendo estos servicios y productos. Y finalmente no solo cambia en el exterior de cara a los usuarios, sino que también cambia en cómo las organizaciones están funcionando hoy en día en el sector productivo laboral. Justamente dentro de las tecnologías emergentes asociadas a esta industria, cuando nosotros hablamos del cajero ahí, que es automatizado, ¿cierto?, por un ATM, ¿cierto?, por un sistema de pago automatizado. Esa es una tecnología que está conectada a una cadena de procesos y sistemas inteligentes para que todo funcione mucho más rápido, donde la experiencia del usuario ha sido conceptualizada para que se dé de tal forma. Pero justamente complementario a esto dentro de la industria 4.0 y temas que vamos a ir tocando con especialistas, vamos a encontrar qué está ocurriendo hoy día con la robótica autónoma, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, la manufactura aditiva, el Big Data, la ciberseguridad. ¿Qué está pasando hoy día con las estrategias de experiencias centradas en usuarios que están tomando en cuenta las organizaciones, entre otras cosas? Y esto en la práctica se ve, por un lado, que tiene un impacto en la producción del bien y servicio, creando estos modelos de fábricas inteligentes, ¿cierto?, cuando hablamos de manufactura. Y justamente cuando hablamos de servicios centrados en usuarios, hablamos de modelos de equipos de trabajo, de cultura ágil, de equipos mucho más autónomos, donde hay mucha horizontalidad y se usan nuevas herramientas también de trabajo para que los equipos puedan funcionar con mayores releases o salidas a producción. Y como tercer punto, es algo que es quizás lo que más nos impacta a nosotros en el día a día, que es el impacto en la ciudadanía. Y es como hoy día la obsolescencia de empleos está incrementando
por el auge de estas nuevas tecnologías emergentes, por la aceleración de estas transformaciones y sobre todo por cómo las tecnologías están reemplazando un montón de empleos. En la parte práctica, ¿cómo podemos ver esto? Una máquina tiene un poder de procesamiento infinitamente más grande que una persona, ¿ya? Y eso obviamente nos deja a nosotros justamente relegados a otro tipo de labores, y es por eso que también se está dando una reconversión laboral acelerada. El hecho de que hoy día los robots estén reemplazando a las personas no es algo ajeno de las películas del futuro ni de ciencia ficción. Es algo que hoy día está ocurriendo en el sector de construcción, en la minería, en la misma educación, en el sector de hotelería, del retail. Estamos viendo cómo junto a la pandemia quedaron muchos trabajos también obsoletos y gente quedó con un nivel de cesantía muy alto. Entonces, ¿qué impacta y cómo impacta este cambio tecnológico a la ciudadanía? En esta reconversión laboral acelerada, se están redefiniendo las carreras educativas y los roles del futuro, ¿cierto? Hoy día una empresa está necesitando nuevos roles que ni siquiera hoy día sabemos que existen. Antes no había un especialista en data, antes no había un líder de experiencia de usuario, antes no había un minero de data, ¿cierto? O un especialista en robótica. Y son roles que hoy día se están creando ad hoc a esta nueva industria 4.0 que estamos viviendo. Y lo mismo que impacta en la generación de nuevas fábricas de reentrenamiento. Poblaciones por miles de personas se tienen que reentrenar y reeducar en estas nuevas carreras y en estos roles que van a necesitar las organizaciones del futuro. Y al mismo tiempo el otro impacto es que también se están generando nuevas brechas laborales, salariales y socioeconómicas. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba saliendo de sociología, estaba leyendo Manuel Castells, no sé si alguno lo ubica por acá, pero él hablaba de estas autopistas de la informática, ¿cierto? Donde en ese entonces se hablaba de estas brechas digitales y brechas tecnológicas, en ese momento porque alguien no sabía usar Microsoft Word, porque no sabía aprender un computador. Hoy día, ese tipo de brechas en conocimientos digitales pasaron de ser eso a brechas de cómo yo manejo un sistema para manejar un robot en el sector minero. Si quiero controlar un vehículo autónomo en la minería, ¿cómo lo manejo? ¿Ya? Antes yo tenía que estar en la mina con pico y pala, hoy día yo estoy desde un computador sentado, trabajando desde Australia para la mina Gabriela Mistral que está en Chile. Entonces, ese tipo de cosas hoy día ocurren y están generando esta nueva brecha también en el entorno humano. Entonces, es muy curioso que toda esta transformación, como les comenté, no solo se da en un banco, en el sector retail, y es importante que también las otras industrias se pongan hoy día a la par para entender qué está ocurriendo. Si ponemos ejemplo de una universidad versus un banco, ¿cuánto hoy día se demora, por ejemplo, Spotify en sacar un release de una nueva tecnología a público? Se demora probablemente un día. Facebook, Google, ellos están haciendo releases constantes de nuevas tecnologías, nuevos cambios a la plataforma, nuevos cambios a la experiencia de cliente. Y estos son subproductos y subservicios que sacan constantemente con esta mentalidad ágil. Si hablamos de una universidad, ¿cuánto ellos se toman en renovar una carrera, que es un producto universitario? Se toman años. Entonces, hoy día nos toca aprender mucho de cómo están funcionando también estas nuevas, tanto startups como nuevas empresas que se han transformado y han entendido que el cambio constante, acelerado, implica un nuevo delivery a la ciudadanía, a los usuarios que están utilizando estos servicios. Y que obviamente, como en el caso de una universidad, si estudiaron lo que se necesitaba 5 años atrás, 10 años atrás, probablemente hoy día no te sirva de nada. Y es lo mismo que lo que pasa con los productos. Y es por eso que esta transformación no es una transformación que se hace una sola vez, sino que es una transformación constante que va a implicar un cambio en la organización a nivel completo, partiendo desde tu modelo de negocio o modelo organizacional, y donde no es el área de tecnología o el área de innovación que van a tener que tomar estas prácticas, sino que también el área legal también se transforma. El área operativa también hay transformación digital. El área de Customer Care también. Y es donde vemos estos distintos pilares de la transformación digital como la misma agilidad, implementar DevOps, el delivery continuo, el UX y Service Design, que se implementan estas prácticas en el día a día
que las vamos a ir viendo a lo largo de este programa, en las distintas sesiones ya en la práctica. ¿Cómo se renovó una empresa, cierto? ¿Cómo se transformó digitalmente? ¿Qué tecnologías implementaron y por qué? ¿Cómo funciona un equipo específico? ¿Cómo le ha ayudado a tener una organización mucho más efectiva e inteligente? Entonces, como les decía, es transformar toda la organización, sobre todo para entregar un mejor y un producto mucho más inteligente, mucho más integrado y mucho más veloz a quienes son los usuarios finales. En resumen, son distintos los pilares de la transformación digital que están asociados a este cambio de la industria 4.0, los cuales van a generar las bases de los cambios en las organizaciones. Y justamente lo que buscábamos es dar esta perspectiva general, ¿cierto? Cómo nos impacta hoy en día la data, las nuevas tecnologías, cuáles son estas tendencias de la robótica, y no solo cómo existen, sino cómo se dan en el día a día, cómo se crean, cómo se comen, ¿cierto? Cómo las están utilizando los distintos equipos para transformar las organizaciones que vienen en el futuro. Entonces, por un lado, vemos que estas transformaciones tienen el lado tecnológico, sí, ya que es sumamente importante, pero como todos los que estamos acá sabemos que la transformación es mucho más humana de lo que pensamos. Entonces, justamente con ese muy gran overview de toda esta conversación, vamos a ir priorizando los siguientes pasos, ¿cierto?, de lo que viene en este programa, ¿cierto?, de tecnologías emergentes, que son mucho más humanas de lo que creemos y que tienen un impacto mucho más fuerte en el día a día de la ciudadanía de lo que pensamos. Como les dije, vamos a invitar a distintos expertos para conversar y para profundizar sobre estos temas, especialistas dentro de corporaciones, líderes de startups, creaciones de conocimiento respecto a tecnologías. Y para ir cerrando, quiero agradecer nuevamente a Abra también por este espacio, que estuvimos ahí súper puntuales también. Quiero invitarlos a todos, sobre todo, a compartir dudas, a recomendar temas que les interese. Si hay alguna tecnología en particular que no saben cómo funciona, si hay algún caso que les gustaría que revisemos, si hay alguna situación en el mundo que de repente sea en otro país y quieren que veamos casos en Latinoamérica, coméntenme ya sea ahora en el chat o en los comentarios también que van a estar en YouTube para que los vayamos sumando a los siguientes espacios. Quiero recordar que este espacio es colaborativo, ese es uno de los fines de Abra, ¿cierto?, de la filosofía que hay detrás de todo esto, porque el aprendizaje colaborativo siempre es mucho más enriquecedor. Mi nombre es Sebastián Oces, soy, como les dije, uno de los miembros fundadores de Continuum. Actualmente yo lidero la vertical de tecnologías para el sector educación y futuro del trabajo. Y esto ha sido el primer capítulo de hoy, donde hablamos también de esta introducción a la industria 4.0, a las tecnologías emergentes y sobre todo cómo esto está afectando al lado humano desde las tecnologías. Quiero que nos veamos en el siguiente capítulo, los invito a todos a sumarse, ¿cierto? Y a recomendar también el espacio y sobre todo a dejar sus comentarios y preguntas. Así que nos vemos también en el siguiente espacio, en el siguiente capítulo ya. Y Tere, ahí dejo también abierto para comentarios y dudas que puedan surgir para ahora. Tenemos unos minutitos aún. Sí, muchísimas gracias, Sebastián, por la degustación. Estaba así como muy tecnologizado y después viendo todo el impacto en lo humano, así que está bueno el recorrido, es un recorrido intenso, al menos esa fue mi sensación, pero muy enriquecedor en términos como de las distinciones y de la mitad de los conceptos, la mitad lo he escuchado alguna vez, y la mitad probablemente yo al menos no, así que va a estar súper bueno el espacio. Invitar a los demás que están con nosotros hoy día a ver si es que alguien tiene alguna pregunta, algún tema sobre el cual les gustaría que pudiese respondernos brevemente Sebastián ahora o dejar el tema planteado para las sesiones de más adelante. Genial, Tere, y para que no sea el espacio incómodo, que generalmente sea... Ah, y ahí Hay está manito Jaime. levantada, Dale, muy bien, dale Jaime. Jaime, muchas gracias. Oye, Sebastián, muchas gracias Ajá. por la presentación. Primero, es bien interesante el verlo desde cambio tecnológico, pero también asociado al cambio que se requiere de las personas para poder ejecutar alguna función. Mi función, yo trabajo en el Estado, y se me vino a la mente, hay buenas prácticas regulatorias que lo que te piden es, ¿cuál es el objetivo de lo que quieres regular? ¿Cuáles son las alternativas que quieres, que podrías tener? ¿Cuál es el costo?
y después de todo eso, uno implementa una regulación. Y después del tiempo, te exigen evaluar si cumpliste o no los objetivos. Y me parece que lo que planteaste va en directa relación con eso, en buscar y clarificar el problema. Que muchas veces uno tiende a tratar de resolver problemas que a veces no lo son tanto y a veces más bien el afán de uso o conocimiento de una tecnología, más que solución. Así que muy interesado y desde el punto de vista tecnológico hay un punto que no sé si está muy bien desarrollado. Yo trabajo en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que nuestro trabajo es fiscalizar. Es si a partir de videos o fotografías uno puede obtener información, por ejemplo, de camiones, de relacionar esa información con otras bases de datos, por ejemplo, permisos de circulación, porque nuestro trabajo es tratar de regular el movimiento de algunas mercancías que cumplen algún tipo de requerimiento. Entonces, ¿cómo desde, por ejemplo, los TAC, poder, en vez de tener fiscalizadores en terreno, poder retroalimentar y empezar a tomar decisiones con grandes volúmenes? Mira, justo gracias por el comentario, me recordaste a un caso que trabajamos en Perú también con el tema de la gasolina, y justamente nos comentaban algo que para alguien, un ser común y corriente, no teníamos idea de qué ocurría, y es el robo de la gasolina, ¿ya? Gente a mitad de camino paraba en el camión, sacaban, qué sé yo, un cuarto del relleno que tenía el camión de combustible, y se lo robaban, y era alguna conducta regular. Entonces, una de las prácticas que se estaban usando es obviamente tener el GPS y te generan las alertas de cuando se deriva de la ruta, cuando hay una detención por un tiempo mayor al debido, sin que hubiera algún tipo de notificación. Y obviamente esto también lo conecto con algo que estaba leyendo hace un tiempo de lo que estaba ocurriendo con Nestlé, por ejemplo, y cómo ellos crean la leche con su óptimo rendimiento. Y justamente porque la leche es por lo que leía, es muy complejo de producir con el mismo nivel de estabilidad, microbios, y por eso hay tantas variantes, ¿ya? Lo que se podía hacer en el transcurso del camión, si no sé si es transferible de repente a lo que tú ves en electricidad y combustible, es que la leche, para que llegue al consumidor final, se iba produciendo en el camión con ciertas condiciones que el camión obviamente tenía que proveer, como temperatura, ciertas regulaciones de movimiento, y eso se iba analizando con sensores obviamente que van dentro del camión, todo para que al consumidor final llegue la leche en óptima condición. ¿Por qué te comento esto? En el movimiento de combustible y electricidad tengo cero noción de cómo funciona, si se deteriora, si tiene algún límite de duración, pero yo imagino que también debe haber algún tipo de sensores para ver cuándo está en óptimas condiciones, cuándo tiene algún sistema de quizás de erosión o de contaminación. Yo creo que eso se puede medir con sensores, también pensando en qué momento va a ser utilizado y sobre todo derivar cuál va a ser el tipo de uso. De repente eso ya existe hoy día y para ti es como hiper conocido, pero quizás hoy día como se están dando las variantes de combustible, puede ser algo interesante analizar también. Sí. Ahí la problemática que tenemos es desde las más antiguas, es la adulteración de combustible. El que en la medida que tú agregas otros compuestos puedes sacarle mayor rendimiento a ese combustible. Entonces, ¿cómo seguir esa cadena y poder identificar actores que puedan ser más riesgosos que otros? Ajá. Yo ahí me imaginaría que tiene que haber algún tipo de sensor cuando note que la variante química del combustible haya cambiado en los traslados. O sea, eso yo creo que debe existir hoy en día. Sí. Igual voy a tomar tu pregunta para ver si conseguimos ya un experto también en el sector de combustible, que es un tema muy, muy interesante. Buenísimo, y ahí tenemos audiencia también desde el sector de combustible, así que está bueno, y electricidad. Por ahí, Sebastián, Jessica Mena nos preguntaba, dice, tiene dudas respecto a la aplicación de tecnología en la formación de colaboradores, y por ahí también agrega una patita que tiene que ver con Sense e innovación respecto a la franquicia tributaria.
Ahí quizás la más amplia es tecnología en la formación de colaboradores, y ahí la línea de educación que tú conoces probablemente pueda dar hartas luces por ahí. Sí, ahí es un tema, creo que es un tema entero para conversarlo. Desde la parte de tecnologías, o sea, hay varias tecnologías que hoy día se pueden aplicar al delivery de la clase en sí, ¿ya? O sea, desde cómo sea la experiencia de tomar la clase, desde el tipo de aula, si es una aula híbrida, que es lo que hoy día está ocurriendo, ¿cierto? Estas high flex, que le llaman hoy día, que son aulas virtuales, presenciales y flexibles. Y por el otro lado, algo que es sumamente interesante, que lo están aplicando algunas universidades que están llevando la vanguardia en Latinoamérica en temas de educación, tiene que ver con la experiencia de aprendizaje. Justamente en una charla el otro día estuve comentando esto de que hoy día sea una experiencia de aprendizaje omnicanal, ¿ya? Antes uno iba a la sala de clases, incluso hoy día pensamos que es como aprendo hoy día que estoy en Zoom y listo. Sin embargo, en la práctica yo hoy día estoy aprendiendo de distintos espacios o touch points, como se llaman en la experiencia de usuario. Yo aprendo desde que alguien me comparte un audio por WhatsApp, desde que veo un video en YouTube, desde que escucho un podcast en Spotify, ¿cierto? Desde la misma clase presencial o online, desde el material. Entonces, hay que empezar a pensar las experiencias de aprendizaje como un todo, donde cada uno de los elementos complementa al desarrollo de una skill específica. Y esto es algo que lo hace muy interesante porque también nos hace cuestionarnos el modelo de estar las 4 horas sentados en un aula para ver cómo nosotros nos enfocamos en generar de entrega de micro contenido, que también es otro de los elementos también de esta educación actual, donde tú vas sumando eh, que incluso le llaman también como estas microcertificaciones, ¿cierto? Microgrados y microhabilidades que a la suma te hacen desarrollar un gran conjunto de habilidades. Lo bacán de la tecnología hoy día y de la data es que tú eso lo puedes ir midiendo. Y ahí es algo que no se daba antes. Tú antes, por ejemplo, para generar data, lo que hacías es hacías un examen escrito y tenías la data en un momento y que lo hacías como 3 veces en un semestre, ¿ya? Y era como la gran data que tenías y después tú sacabas las notas anuales. Sin embargo, hoy día tú puedes tomar data del consumo de contenido en tiempo real, del tipo de contenido, ¿cierto? De la velocidad de aprendizaje, sobre todo cuando estás aprendiendo desde una plataforma online o un gestor de aprendizaje con cierto nivel de inteligencia. Lo que podemos hacer ahí es, como te decía, qué tan rápido está leyendo el contenido una persona, qué tipo de contenido le toma más tiempo aprenderlo porque estuvo por más tiempo en ese contenido, de ahí sacar insights asociados a las evaluaciones que tienes, cuál es el contenido que le cuesta más y por qué. Y luego, que yo creo que es lo más potente que hoy día tiene la educación online, sobre todo para el sector laboral, es cómo nosotros comenzamos a conectar los indicadores de aprendizaje con los indicadores de desempeño laboral. Todos sabemos acá que el aprendizaje en el sector productivo no es solo por aprender, no es solo por el gusto de consumir contenido, sino que es porque nosotros vamos a desempeñarnos como mejores profesionales y a él ir conectando esos indicadores de aprendizaje con, por ejemplo, cuánto tiempo me demoro en ejecutar una labor específica, qué tanto yo impacté un indicador en mi empresa, es el tipo de cosas que nosotros podemos ir asociando de acuerdo al consumo de contenido. Por ejemplo, si alguien llevó tales cursos, ¿cuánto está mejorando hoy día en su parte productiva? Creo que por ahí hay muchas cosas que podemos ir explorando. Igual también para Jessica vamos a tener un capítulo específico para hablar del sector también de educación y de empleo y de aprendizaje en las organizaciones, sobre todo con las tecnologías. Así que te invito a seguir también sumándote para profundizar también sobre todo eso. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta antes de cerrar el espacio. ¿Alguna otra consulta por ahí de alguien? Yo quería aprovechar la instancia, Sebastián, para hacerte una pregunta respecto a lo mismo que tú estabas hablando recién, que tiene que ver con si esta tecnología existe, está disponible, asumo que está aplicada en muchos más lugares de los que yo conozco,
la aplicación como masiva o la implementación masiva de este tipo por ejemplo, de educación que tú decías como online, donde se puedan conectar indicadores como de aprendizaje con impacto en aspectos puntuales de la producción o forma del trabajo, si están así, no están como implementados masivamente desde tu punto de vista o lo que te ha tocado ver, por una cosa de recursos, de desconocimiento, tiempo, ahí ¿cuál es tu mirada? Tu pregunta es, ¿por qué no ha sido implementado masivamente? Sí, esto mismo que nos cuentas que existe y que Ah, está, ya. pero... Yo personalmente creo que es porque hay un tema de que hoy día las empresas están recién creyendo en las innovaciones y en las tecnologías que pueden implementar. Entonces, si bien hay sectores que los están liderando, que los están creando, y en otros países también tú sabes que ya esto está funcionando, hoy día todavía la gente está incrédula de lo que pueden hacer las tecnologías porque han habido mucha gente que se enfocó en resolver un problema incorrecto con alguna tecnología de moda, y eso en la organización hace que finalmente pierdan credibilidad. Y por otro lado, igual quería complementar con algo que, si bien hay tecnologías que pueden funcionar muy bien en un lado, ya hay que tener mucho ojo y pensar desde la experiencia de si mis usuarios, si mis empleados son iguales a los que están en Europa, a los que están en Asia, en Estados Unidos, o si tienen otras características, ¿ya? Porque si es así, obviamente no podemos llegar a implementar una tecnología. Ahí hay casos emblemáticos en todo Chile también de previas, así, muy hace tiempo, lo que ha pasado, por ejemplo, con el Transantiago hace mucho tiempo, que es cuando imponemos una tecnología que funciona bien en una sociedad o en una cultura, no necesariamente va a funcionar bien en otra. Y lo mismo ocurre en menor escala, y por eso también que el tema de la experiencia de usuario hace tanto hincapié en que hay que partir por el usuario y hay que partir por un problema, y que generalmente los usuarios, que superficialmente pueden parecer que tienen los mismos dolores, muchas veces tienen distintos. Y esto es lo que hace que se dé el éxito generalmente en las startups, si tú sabes cómo parten generalmente por un nicho y después escalan. Muy pocas startups parten masivamente y ahí tienen éxito, ¿ya? Sino que parten entendiendo muy bien y constantemente qué está ocurriendo con los dolores del lado del usuario. Buenísimo, muchas gracias. Dale, Tere. Muchas gracias a todos también por el espacio, y creo que por hoy día estamos. Invitarlos a recomendar a Abra en general. Hay capítulos muy interesantes que se están dando en paralelo. Yo ya me inscribí a varios, así que espero que también ustedes.